Muy buenas legendarios, soy Cordo, estáis viendo Leyendas en Miniatura y hoy vamos a hablar de las reglas de cortesía, anteriormente conocidas como las reglas de caballeros. Si estáis viendo este vídeo, significa que ya hemos subido la actualización de las reglas de cortesía, tanto en su capa 1 como en su capa 2, con la votación de este año. Y esperemos pronto empezar a trabajar finalmente en la fase 3. Antes de entrar en detalle, como siempre, os pregunto qué es lo que estáis pintando para que me lo dejéis en comentarios y me animéis a pintar a mí también, que últimamente estoy teniendo poco tiempo y pocas ganas. Como podéis ver en pantalla, ahora concretamente el último que he empezado es un noble engélido que llevará el clásico esquema con toda la parte escamosa en naranja que llevan mis fuerzas y 3 jinetes oscuros para completar mi segunda unidad. Esta irá con lanzas y poder jugar, si lo deseo, 2 unidades de 5. Y ahora que os he animado a sacar los pinceles y sabiendo que durante el próximo ratito os voy a estar hablando sin parar, como hago siempre, dejadme lo que estéis pintando y vamos a ello. Tema de reglas de cortesía, ¿vale? Acabamos de hacer la que sería nuestra tercera votación. Hicimos una votación para la capa 1, una votación para la capa 2 y hemos hecho una votación más que lo que ha hecho ha sido iterar estas dos capas. Había una serie de cosas que había que ratificar o que quitar y teniendo en cuenta que desde la última votación se habían hecho bastantes torneos y se han jugado muchas partidas, pues eso nos permitía afinar un poquito más pues estas reglas de cortesía. Ya digo, que antes llamábamos reglas de caballeros. En esta tercera votación, el número de electores, de condes electores, era de 104 y han emitido votos 54 de ellos, un poco más del 50%. Para mí un poco escaso, pero bueno, diréis, bueno, pero ¿quién tenía derecho a voto? Vale. Cada vez vamos ampliando un poquito quién tiene derecho a voto dentro de la gente que más o menos muestra interés pues en manuscritos con reglas de cortesía, ¿no? Entonces, han tenido voto las personas que ya participaron en las dos votaciones anteriores o en alguna de las dos, que eran miembros del grupo de Fantasy Manuscritos de Madrid. Han tenido derecho a voto todos los que participaron en el tercer torneo Leyendas en Miniatura de diciembre del año pasado, es decir, de final de 2021. Y de forma muy puntual ha tenido derecho a voto algún colaborador del blog muy habitual bueno, que ha demostrado interés y que tiene cierto conocimiento de algunos ejércitos. Como os digo, al final han votado 54 y yo como siempre no voto, que soy quien ha formulado las preguntas y que a veces me toca eh, pues llegar a alguna conclusión porque algunas de ellas están muy disputadas, ¿vale? En general se considera algo como decidido cuando tiene a partir del 55% de los votos o cuando hay más de dos opciones, no sé, no me acuerdo exactamente qué porcentaje pusimos, que esté un tanto por ciento por encima de la segunda opción. Si no se cumplen estos criterios, yo acabo de determinar qué es lo que vamos a aplicar de forma provisional hasta que se vuelva a estudiar o para testearlo o lo que sea. No puedo subir más arriba en la votación porque salen los correos de todos los votantes y los nombres y tal, así que vamos a leer de aquí para abajo. Pero bueno, esta es la primera pregunta realmente de interés. Lo anterior son simplemente puntos de control, ¿vale? Les preguntaba o les preguntábamos a los votantes qué ejércitos juegan o sobre cuáles tienen más conocimiento. Como veis aquí hay muchos más de 54 porque todo el mundo juega varios ejércitos o tiene bastante conocimiento de varios de ellos porque en su grupo juega mucho contra algo, por ejemplo. Pero no hay muchas sorpresas. Los ejércitos más infrecuentes, pues lógicamente mercenarios, enanos del caos y luego bretonia y bestias. Es curioso que hay bastantes, entre comillas, bastantes reyes funerarios comparado con estas cifras. También es curioso, eh, pues yo que sé, por ejemplo, que jugadores de caos hay más o menos parecido de las diferentes demonios de mortales y quizá lo más destacado sea el gran número de condes vampiro y sobre todo altos elfos, que destaca bastante sobre todo lo demás. Bueno, mm, bueno, la primera pregunta no era una pregunta, realmente era un comunicado a todos los votantes de que íbamos a cambiar el nombre de reglas de caballero a reglas de cortesía. Como ya explicamos
yo creo que al principio de los tiempos, cuando sacamos esto y las llamamos RDC, cada uno podía llamar a la R y a la C como le saliera del moño. Hay quien dice que son las reglas de Cordo porque le gusta mucho criticarme, por favor, no dejéis de hacerlo. Y hay muchas otras acepciones, ¿no? Como es cierto que caballero puede tener ciertas connotaciones masculinas, pues se propuso cambiarlo a reglas de cortesía, que básicamente representa lo mismo. Pues el aspecto que queremos representar con reglas de caballero es ese aspecto honorable y cortés hacia el resto de personas con las que compartimos el hobby, pues hemos cambiado a reglas de cortesía y ya está, sin más. Y ahora sí, vamos a ir viendo las diferentes preguntas y os voy a ir enseñando luego cómo quedan esas reglas. Ya digo, en el momento en que se esté publicando este vídeo, ya estarán colgados los PDFs en Leyendas en Miniatura, en el blog. Una cosa que sí hay que decir. He retenido un poquito este vídeo y esto PDF porque quería ver si Pumu, que lleva unas semanas sin ordenador, como muchos sabréis, podía tener el ordenador operativo y podía maquetar la versión maquetada de las reglas de cortesía, como otras veces. Como está tardando mucho y se nos echa el tiempo encima para otras cosas de las que no voy a hablar ahora mismo, pero que algunos podréis intuir, lo sacamos en PDF, en formato para imprimir o print friendly o como lo queréis llamar, en blanco y negro. Y en el futuro, cuando podamos, pondremos una versión maquetada, ¿vale? Por eso lo he retenido un poquito más, aunque la votación acabó hace ya unas semanas. Lo primero, reglas de marco general. Como había cosas que en las votaciones anteriores no quedaron del todo determinadas o estaban disputadas, se han repetido algunas preguntas, ¿vale? Primero teníamos la pregunta de los pergaminos de dispersión, si dejábamos el máximo en 2 o en 3. En principio, en un entorno más o menos sano, en que la gente no abusa e intenta meter todos los objetos mágicos y protegidos posibles, 2 pergaminos suelen ser suficientes, ¿vale? Pero yo entiendo que, bueno, que a veces las listas mágicas, sobre todo las que juegan los jugadores más novatos o con menos experiencia, pueden ser muy aburridas porque lo único que hacen es tirarte proyectiles mágicos y puede ser frustrante. Entonces, pues se ha decidido mantener en tres pergaminos de dispersión el máximo. También es cierto que muchas veces cuando pagas 3 pergaminos al final incluso te pueden acabar sobrando y estás tirando puntos. Más cosas. Esta es una de las preguntas que se ha quedado un poco así, que no está muy claro qué es lo que quiere el público, que es el de la caballería pesada. A sexta muchas veces se le llama a sexta o a séptima caballo hammer por el tema de lo importante que es cargar, el pegar primero, lo que pegas no responde y la caballería al final salva bien y mueve bien, que son dos cosas que ayudan a que llegue, ¿no? Entonces había que limitarla de alguna forma. Se han puesto estas 3 opciones, que era dejarla en 3 caballerías pesadas o en 4 y decidir para el tema de Bretonia si los caballeros del Pegaso entraban o no en el límite, y se ha quedado un poquito en tierra de nadie, ¿no? Tenemos, pues ya digo, o 3 caballerías pesadas, incluyendo los caballeros del Pegaso, que es un poco duro, o 3 caballerías pesadas sin contarlos, que es un poco más light, sobre todo para el que le da por jugar Flying Circus, ¿no? O 4, incluyendo los caballeros, que para Bretonia podría tener bastante sentido, pero también es cierto que permitir 4 caballerías pesadas en otros ejércitos es un poco demasiado, porque es que es muy raro que alguien quisiera meter más, ¿no? Al final, creo que lo he dejado en que son 3 caballerías pesadas sin contar los caballeros del Pegaso, porque también era la opción más votada y es una opción un poco intermedia. Tenía bastante sentido, ¿no? Eso significa que básicamente todos los ejércitos tendrán un límite de 3 y Bretonia en condiciones normales de lista genérica es como si tuviera 4, porque los caballeros del Pegaso le servirán de cuarta. Aún así, sí que es cierto que no podrán meter noveles, reinos, andantes y griales, las 4 cosas en la misma lista. Por lo menos que haya que tomar alguna decisión. El tema de las voladoras se ha ratificado bastante claramente, que el límite se queda en 3 y no en 4, que 4 es demasiado, es verdad. Lo he dicho antes, la movilidad es muy importante en sexta. Y hay ejércitos que lo pasan muy mal persiguiendo voladoras porque no tienen ninguna posibilidad de cogerlas. Se puede convertir en partidas muy aburridas y en general 3 es suficiente. Es cierto que hay alguna unidad que se ve bastante perjudicada por esto, por ejemplo las águilas gigantes en altos elfos. Poner 2 ya es comerte 2 huecos de voladora, pero bueno,
son decisiones estratégicas, ¿no? También hay que tener en cuenta que esto está orientado a 2000 puntos o menos. Quizás sea un poco duro para una partida a 2000, pero a lo mejor para una partida a 1500 no es tan duro, ¿no? Teníamos el tema del límite de las básicas, que también se ha ratificado, mantener como lo tenemos ahora. Solo se pueden repetir 2/3 de tus básicas de la misma opción. Esto está pensado para evitar spam y para forzar a utilizar unidades diferentes y para animaros a salir de jugar siempre la misma lista. El tema de los carros también no ha llegado mucho a ninguna parte. Álvaro Snafu había propuesto subir un poquito el límite de Khemri. Hay gente que había pedido bajar el límite genérico, sobre todo por listas de caos. Porque claro, al tener carros en básica pueden meter muchos y tal. Y se han disgregado bastante los votos. Al final y de momento, aunque se volverá sobre el tema, se va a quedar como estaba hasta ahora, que son límite de 4 carros y límite de 8 carros ligeros en Khemri. Personalmente yo creo que el límite general para todo el mundo debería ser de 3 y el de Khemri se debería quedar en 8, ¿vale? Pero es cierto que esa justo no estaba, sí que estaba 3 y 9, pero bueno, no pasa nada, vamos aprendiendo de estas cosas. Y a colación de la de los 2/3 de básica estaba esta pregunta, que bueno, no ha salido como a mí me gustaría, pero aquí se respeta lo que se vota, eh, que es bueno, que en el tema del límite de repetición de básicas, cuando dos unidades hacen exactamente o prácticamente lo mismo, cuenten como si fueran lo mismo. Es decir, ahí ponía algunos ejemplos. Los caballeros nobles y los del reino se utilizan exactamente igual, no nos engañemos, aunque unos son un poquito más baratos y tienen un poquito menos de habilidad de armas y no sé qué, pero su función es similar. Lo mismo con ballesteros enanos y atronadores, o utilizando diferentes tipos de goblins. Sí, tienen pequeños matices, pero a la hora de confeccionar una lista no cambia el funcionamiento de la lista por cambiar una unidad por la otra, ¿vale? Pero bueno, lo que ha decidido la gente es que cuenten según están desglosadas en manuscritos, por lo tanto, tú podrías meter noveles y caballeros del reino, por ejemplo, y conseguir así tus 2/3 sin tener que recurrir a otra unidad porque no cuentan juntos. ¿Cómo queda en capa 1? Versión octubre de 2022. Todo esto. Bueno, todas las limitaciones que ya estaban no se han tocado, ¿no? Y luego tenemos pues las de siempre. Han desaparecido varios asteriscos, cosas que se han ratificado, pero esto sigue más o menos igual. Y esta parte es común a la capa 2, como podéis ver. Así que nada, 3 pergaminos de dispersión, 3 hechiceros, 3 voladores, 3 pesadas sin contar los caballeros del Pegaso, 4 carros, los de Khemri son como si fueran medio, por tanto 8, 3 fuentes de terror. Tampoco nada muy innovador por esta parte. Entramos ya con las facciones, ¿vale? Están en el mismo orden que las ponemos siempre, así que si os interesa una en concreto, pues saltáis a esa parte, ¿no? Empezando por altos elfos, y para esto hemos tenido en cuenta para estas preguntas las reuniones que tuvimos, no sé si fue de mayo a agosto o de junio a agosto o algo así, y que en el drive que tenemos pues hemos ido dejando las actas. Estas eran unas reuniones en las que podían ir cualquiera, pero en general, aunque se han avisado por el blog, han tenido muy poca asistencia. Pero bueno, hay quien ha mandado propuestas y se han intentado tener en cuenta. Esta era una propuesta, me parece, de Nalter, la de que no hiciera falta usar el honor guardia de león para montarse en un carro de leones, porque un personaje alto elfo es caro, el carro es caro, el honor es caro, y además al ponerte ese honor tiene el problema de que valiendo 45 puntos, salvo que sea un príncipe, o sea, estamos hablando de un noble, te quedas sin sitio para ningún objeto mágico más y acaba siendo muy frágil, es decir, suelen morir con mirarlos. La gente no ha tenido muy claro si quitarlo o no. Es verdad que lo de que requiera el honor es bastante trasfondístico. Y aquí me tocaba decidir a mí. Personalmente al principio he pensado en dejarlo como está, en que requiera el honor, pero es cierto que ese honor empieza a estar un poco recargado porque ya hemos puesto que hace falta, por ejemplo, para meter los leones de guerra. Como altos elfos es un ejército al que no le viene mal algún pequeño empujoncito, alguna pequeña ayudita, al final, pues he pensado que lo mejor es ceder, que no haga falta ese honor para jugar un noble o un príncipe en el carro de leones, al menos de momento, y vamos a probar qué tal. Hay una combinación no muy rebuscada, en mi opinión, de objetos con un noble en carro de leones que me parece bastante potente y que es lo único que me preocupa un poco de levantar esta restricción. Pero bueno,
Vamos a ver si se empieza a jugar, si no, y a ver qué pasa con ello, y si no, más adelante siempre se podrá recular, ¿no? Esto es para capa 2, evidentemente. Como veis, cuando algo afecta solo a la capa 2, al principio de la pregunta tenía puesto C2. La misma pregunta se estableció respecto al escolta celeste, pero aquí le dimos un poco, o propuse darle un poco un matiz, ¿vale? Ya sabéis que yo pienso que en la lista genética no se tiene por qué poder hacer todo, sobre todo si es quitándole atributos a las listas alternativas, que aunque yo no sea súper fan, están ahí para algo y tienen que tener personalidad, ¿no? Entonces, aunque se había propuesto que para subirse en un escolta celeste no haga falta el honor y el model mar de la misma forma, para incentivarlo un poco, eh, yo había propuesto que eso se implemente en la lista de patrulla marina. Es decir, que en la genérica no se pueda subir el personaje en escolta celeste nunca, pero en la de patrulla marina lo puede hacer siempre, incluso sin el honor. Uno de los motivos es que normalmente en patrulla marina juegas el honor este del Señor de los Mares o algo así se llama, que me parece que pone que no puedes tener otros honores a la vez, creo recordar. Claro, eso hace que tu comandante no pudiera hacerlo y le quitaba un poco de gracia. Entonces, por un lado a la genérica le quitamos esa opción y por otro lado a la patrulla marina se lo suavizamos un poco para darle más personalidad. Y a la gente, en principio, esta propuesta le ha ido bien, ¿no? Luego tenemos otra mini ayuda al libro, que es abaratar los sombríos un puntito, a base de que la armadura ligera pase a ser opcional, quedan como las sombras en elfos oscuros. No es una gran mejora, pero es cierto que salvar a 6 y no salvar suele ser prácticamente lo mismo, y que bueno, hace un pelín más permisible el meter esa unidad en determinadas listas, ¿no? Eh, Luego está el Fénix, que es siempre un tema polémico, que todos sabemos que está roto, al menos en el momento en que estoy grabando esto, y que no teníamos mucha manera de tocarlo si no es tocando sus atributos y su coste, que son cosas que en principio no hacemos en esta capa 2. Se supone que el Inner Circle revisa o está revisando o revisará en breve tanto altos elfos como elfos oscuros. No se espera gran cosa de ellos, pero se supone que están en ello. Eh, entonces, de momento lo único que podíamos hacer era meterle una restricción condicional o no y esperar. La única que se proponía o que se nos ocurría era que haga falta tener un personaje con el honor ungido de Asuryan, pero es cierto que de nuevo era una restricción un poco dura, porque el Fénix ya de por sí tenemos puesto que come hueco de singular y héroe, entonces si ya come un héroe y además tienes que tener otro héroe con ese honor, ya estás cogiendo dos huecos de héroe predeterminándolos, ¿no? Aparte del de singular. Incluso sin llevar el ungido montado en el Fénix. A la gente no le ha convencido mucho, le ha parecido demasiado duro, así que no lo vamos a tocar de momento, pero a la espera de que pronto, el Inner Circle haga algún arreglo. Y ya digo, por lo que intuyo que pueda pasar o que se les está pasando por la cabeza, la pueden liar muy parda. Pero bueno, vamos a ver qué hacen y luego ya lo comentaremos. Y después hemos aumentado en muchos de los libros, a base de listas de torneo hemos visto que hay combinaciones de objetos que se usan mucho y se aumentan las recomendaciones de cosas de las que no abusar. Una de ellas es el Anillo de la Ira, que es un portahechizos buenísimo, porque te da la ira de Kaine, que no es el típico de un D6 de fuerza 4, sino que es el de 2 D6 y además es relativamente barato. Y todo el mundo está de acuerdo, pues como veis, bueno, todo el mundo, mucha gente está de acuerdo en que se le metiera esta recomendación, ¿no? Entonces, en altos elfos, la parte de capa 1 no tiene cambios, básicamente, pero en la capa 2 sí que cambia bastante, porque tenemos, ya digo, la parte del escolta celeste, la parte del carro de leones blancos, los sombríos, quieras que no, bueno, y el anillo de la ira. Tampoco es que te cambie radicalmente cómo se va a jugar la facción, pero bueno, ya digo, la idea de esta votación era afinar un poco las reglas de cortesía. Una facción que sí que no cambia, realmente es Bretonia. La primera pregunta tenía que ver con la diferenciación de hombres de armas y escuderos, porque la última vez no quedó del todo claro, y era si queríamos dejarle a la barda a los dos o solo a los escuderos. Es cierto que los hombres de armas originales pueden llevar lanza o alabarda de por sí, pero bueno, era un poco una forma de mantener las dos unidades, dejar la alabarda en unos y la lanza en otros. La gente prefiere dejar la alabarda en ambos, pues
en ambos se puede usar alabarda, aunque yo sigo pensando que los escuderos no sirven para nada y se podrían borrar. La única otra pregunta en Bretonia, ¿se habían dejado de ver los brigands? Por lo que sea. Y nosotros pedíamos meter una virtud de la empatía, es decir, un paladín que pudiera ir a pie para tener acceso a ellos. Es cierto que la pregunta no está del todo bien formulada, como bien me apuntaron, y es que aunque tú pagues la virtud de la empatía, no estás obligado a ir a pie, ¿vale? En Bretonia. O sea que realmente era un peaje un poco de puntos en un personaje, pero no era obligatorio ir a pie. Podías pagarla y seguir yendo en otra montura, solo estabas pagando el plus. Pero bueno, se ha propuesto si merecía la pena retirar esta restricción y los votantes han decidido que se retire, así que la quitaremos. Bueno, los brigands no están tan, entre comillas, rotos ahora como antes, porque me parece que ahora ya sí dan puntos de victoria, por pocos que sean, y le tenemos quitado el arcabuz, que ya sabéis que se lo encontraron en un campo de batalla, algo súper lógico. Y nada, eso es lo que ha pasado con Bretonia. Este es su aspecto en capa 1. Ya sabéis, la capa 1 es muy ligera. Nosotros estamos utilizando la 2 para todo, pero mantenemos la 1 para quien la quiera usar. Y la capa 2, como es un libro corto, tampoco es de las más largas. Pero bueno, ahí no hay cambios más allá de la desaparición de ese requisito del voto o de la virtud. Y sí que es cierto que algunas erratas detectadas o cosas que se han ido erratando en manuscritos en este tiempo o que han cambiado en los últimos libros y ya no hacía falta ese texto se ha quitado. Por ejemplo, creo que teníamos puesto que los cazadores eran 0-1 y eso ya está en manuscritos porque era una errata y se les había colado en el libro. Perdonad que tengo la garganta regular, vamos a ver si aguanto. Condes Vampiro es otro libro que no tiene muchos cambios. Aquí tenemos una pregunta que había propuesto, me parece que fue Abel, que preguntaba si sería posible montar el maestro nigromante en un Sagrario Mortis. Esa es una opción que ya está en una lista alternativa, que es la de ejército nigromántico. Y como tal, ya digo, al existir ya en otro sitio, el meterlo en la genérica es restarle personalidad a esa lista y parece que bastantes jugadores estaban de acuerdo con este punto de vista, así que no se ha implementado. Luego tenemos realmente un intercambio de restricciones. Originalmente teníamos los murciélagos vampiro como 0-1, que veréis justo debajo que se ha decidido levantarle la restricción. En cambio, los Vargeis, que se han estado jugando mucho y que hay jugadores que consideran que son demasiado buenos porque tienen demasiada pegada para lo que cuestan, pues sí que se ha adoptado un 0-1, ¿no? Así que ha cambiado una unidad voladora por la otra. Tenemos el tema del Sagrario Mortis y la regeneración. Nosotros proponíamos que se cambie a una tira de salvación especial 4 más por un problema de interacción de reglas, ¿vale? Si mal no recuerdo, cuando tú le pegas a un carro con fuerza 7 o más se rompe, ¿vale? La regeneración tiene el problema de que no es una salvación, no se tira en el momento, se tira al final de la fase, con lo cual el carro, digamos que ya se ha roto. Y no está muy claro por cuántas heridas debes tirar las regeneraciones, porque realmente en regeneración te vale tú regeneras las heridas sufridas. Entonces, te vale con tirar el máximo de heridas perdidas. Pero si además a esto se le suman cosas como las heridas múltiples, entonces si tú le pegas, no sé, varias heridas de fuerza 7 o más que además son múltiples, por atravesarlo mucho, ¿qué cuentas? En cada herida hecha las heridas múltiples multiplicadas por las heridas del carro porque cualquiera de ellas lo rompe, pero luego tiras todas o tiras las múltiples o tiras las del carro o tiras las que le quedaban. Es un poco enrevesado, ¿vale? Se pueden hacer diferentes cosas. Quizá lo más sencillo sea, pues, le hagas las que le hagas, el carro ha estallado, ¿qué heridas le quedaban? 3, pues tiras 3 regeneraciones, con que salves una te quedas. O tienes que salvar todas porque con que pase cualquiera de ellas, como es de fuera 7 o más, se rompe. Como igualmente esto no estaba contemplado en sexta, porque no había ningún carro con regeneración, pues es mucho más fácil poner una tira de salvación especial que una regeneración y ahorrarte esta interacción de reglas. Para algunas cosas es mejor la tira de salvación especial que la regeneración, para otras es mejor la regeneración que la tira de salvación especial, concretamente para cuando te quedan muy pocas heridas, para temas de resolución, pero bueno, se había propuesto esto y al final pues lo consideraremos una tira de salvación especial. No sé si me he explicado el problema de reglas, pero creedme que es un follón.
Y la última pregunta era sobre el talismán negro como objeto que se utiliza mucho y de nuevo pues se ha decidido restringirlo, ¿no? O recomendar no abusar de él. Se queda igual en cuanto a capa 1, salvo lo de las recomendaciones. Y en capa 2, pues básicamente cambian los murciélagos vampiro por el Vargeist, además de los Vargeist, perdón. Los elfos oscuros solo tienen una pregunta, porque son unos tristes y necesitan arreglos mucho más serios que esto, que era qué hacemos al final con los jinetes mortales, pues la última vez se quedó en tierra de nadie. Ha vuelto a estar un poco... Ha habido ciertas discrepancias, pero hay suficientes votos para decidir que los mortales se quedan en la lista genérica. Esta es la capa 1 de oscuros. Y esta es la capa 2. Me parece que no llega a tener que cambiar nada, no estoy muy seguro. Los comeflores, ¿vale? Los comeflores recibieron nueva edición del libro hace nada. De hecho, al día siguiente de esa edición fue cuando terminé de preparar las preguntas para lanzar la votación, porque la estaba esperando. Entonces, los cambios más grandes se ha preguntado sobre ellos, lo cual nos sirve también para ver qué aceptación ha tenido el libro, ¿no? Tenemos el tema del halcón de guerra, que se ha quedado por los pelos en reglas de cortesía, con lo cual tampoco es que haya mucho fan, parece ser, pero bueno, suficientes. El nuevo Señor de las Bestias, el personaje, también se queda en reglas de cortesía. Este tiene más aceptación que lo del halcón. También es cierto que en este caso sí que si no las miniaturas te las comes. Y sí que es cierto que al menos tiene algo de uso un poco más, digamos, en mi opinión, táctico, estratégico, de construcción de listas, o un poco más de personalidad que lo de en vez de montar un tío en un águila, montarlo en un halcón. Sin generar excepciones de reglas. Las hermanas de la espina, en la nueva forma, ha estado bastante disputado si se van a quedar como especial o como singular. Tiene más votos singular y es la opción más conservadora, así que de momento las vamos a dejar como que ocupan hueco de singular, aunque sea con su nuevo perfil, y vamos a ver qué tal funcionan. Y más adelante volveremos a ver qué hacer con ellas o si las dejamos en especial como ha hecho el INER. Había que ratificar el hombre árbol 01, se ha quedado en 01, así es. Y luego tenemos los rebaños, los maravillosos rebaños. Yo daba bastante por hecho lo que iba a pasar con ellos. Me sorprende que un 35% de los votantes creyeran que había que permitirlos, pero aún así, pues los votos de prohibición son más que suficientes. Y el rebaño de Reyes Ciervo y el de unicornios se van a ir a pastar a las praderas del sur. Y aquí está un poco la recomendación de combinaciones a evitar en elfos silvanos, porque antes estaba la del bien nacido cambiante con el arco de Loren y las espadillas arcanas, la metralleta, que se suele decir. Todos los jugadores empezaron a jugar la otra, que es la del noble cambiante con el arma de manos, el yelmo de la caballería y la flecha de lluvia de muerte. Entonces, pues esta la incluimos igualmente porque siempre, o sea, bueno, siempre no, pero prácticamente siempre, cada vez que vemos una lista de elfos silvanos lleva una combinación o la otra. Entonces, bueno, esto es una recomendación, no es una prohibición, pero que tengáis claro que sois unos aburridos cuando jugáis eso en todas las listas. Elfos silvanos de capa 1. Bueno, aquí no sé si realmente lo que hice fue quitar algunos textos que ya no hacían falta porque lo había corregido el INER. Por ejemplo, me parece que estaba lo del carro, que ya no era 1-2, eso ya lo ha hecho el INER. Y en la capa 2, que es esta, sí que ha desaparecido bastante texto de cosas que ya no tienen sentido, de combinaciones de equipo que ya han quitado el inner Circle, o 0-1 como el de los montaraces que ya no hace falta, por ejemplo. Enanos, vale, enanos. La primera pregunta tenía que ver con los señores de las runas y los herreros. Como tenemos el número de hechiceros capado a 3 por lista, estaba limitado a un señor de las runas o herrero rúnico por lista de enanos. Poco porque la idea es que la gente no use la magia, pero también es cierto que si alguien juega una lista de magia, tampoco es plan que no pueda jugar ni tirar nada y se aburra, ¿vale? La idea es alcanzar un equilibrio. O sea, siempre se supone que el que lleva magia debería tener más magia que dispersión lleva el otro.
no debería meterlo todo, pero tampoco debería no meter nada, ¿vale? Siempre debería haber un poquito, pues, esa parte interactiva, ese equilibrio de disperso esto o disperso lo otro, o de repente este turno me sale mal y fallo la dispersión, o este turno es que he fallado 2 hechizos, entonces el otro me lo han dispersado, ¿no? Debería ir un poco variando. ¿Qué pasa? Que en ocasiones, sobre todo, es difícil regular la magia por el tema de los objetos mágicos, los portahechizos y las unidades mágicas, y los objetos que te dan más dados de energía, aparte de los hechiceros, y puede darse el caso de que incluso un jugador enano de repente se viera súper superado, ¿no? No, 13 dados de energía, 2 portahechizos y, bueno, la que sea, ¿no? Entonces, bueno, se pidió y se ha propuesto subirle el límite a los enanos a 2 señores de las runas o herreros, que son más que suficientes, porque igualmente el límite de pergaminos o runas de pergamino sigue siendo de 3, que las puede llevar un solo herrero, pero bueno, si quieren pagar un segundo personaje que les dé dado de dispersión, lo pueden hacer y así lo han previsto los jugadores. Luego tenemos este parchís del tema de los gnomos, ¿no? Los gnomos que tanto le gustan a nuestro amigo Javier de Custodios y a Jonathan también. Originalmente ya en la primera votación se decidió que los gnomos eran una cosa rara y que iban a irse en algún momento del futuro a una lista alternativa. Pero es cierto que son bastante abusables mientras, pues una unidad de enanos básica, muy barata, que dispara muy bien, ¿vale? Lo único que son más flojitos, pero claro, si la gente no llega a tocarlos, pues da igual la resistencia que tengan, ¿no? Entonces, pues aquí estaban las diferentes opciones y hay un poquito de todo. La mayor parte cree que hay que tomar algún tipo de medida y están un poco variadas. De momento, la más votada con bastante claridad es que no cuenten para el mínimo de básicas y así es como lo vamos a adoptar. Me parece que es una solución bastante buena de momento porque significa que si quieres jugarlo los puedes jugar, pero no te valen para, en vez de meter unos ballesteros enanos, meter una unidad más barata simplemente para cubrir el mínimo de básicas, ¿no? En plan, vas a tener que jugar tus 3 básicas igual, pero si luego quieres ese poquito más de disparo que te dan los gnomos con las ballestas, por ejemplo, pues lo puedas hacer. Bueno, el tema del máximo de matagigantes en la unidad de matatrolls sigue pendiente de decisión porque hay mucha discrepancia. Yo originalmente era partidario de que quedara limitado, ¿vale? Pero es cierto que el consenso general es que siempre aplicamos que siempre se le puede pegar a tropa, aunque lo que tengas delante sea una fila de campeones o personajes o lo que sea. Entonces ya no es tan problemático el que la gente meta 27 mata gigantes. De hecho, creo recordar que hay en las facts de Direwolf hay una pregunta sobre esto y ellos dicen que le pegues a una unidad entera de mata gigantes no hace falta que declares ataque a cada tío porque son todos iguales. Entonces, pues, da igual a cuál le pegues, ¿no? Pero bueno, que de momento se queda como está, uno por cada 5 miniaturas. Con los buscamuertes, que es una unidad bastante, o un enano bastante roto, la idea era si se iban a cara a Cadrin o se quedaban como los habíamos propuesto, que es 0-1 por unidad de Matatrolls en vez de 0-3. Se quedan en 0-1, se ratifica, se quedan así en lista genérica. Tenemos el Juggernaut, que se está viendo en bastantes torneos, que está en 0-1, pero aún así es bastante abusable. Como no podemos rehacerlo de momento, lo que se propone es una restricción condicional. Se ha votado que sí, que haga falta un maestro ingeniero. Es cierto que de todas formas se están empezando a jugar muchos maestros ingenieros en el entorno de manuscritos, o sea que no es que te cueste gran cosa, pero bueno, ya sabes que tienes que llevar las dos cosas, que no es una u otra, que tienes que orientar un poco la lista más hacia eso si quieres llevar el Juggernaut. Y luego esta me cuesta un poco ponerla, pero es una recomendación que se ha pedido porque se está jugando mucho el Yunque, se ha votado y se ve claramente que a la gente le frustra, por lo que sea. Yo prefiero siempre jugar contra Yunque que sin Yunque. Puede ser frustrante, pero es más entretenido y más interactivo. Y claro, donde a mí me choca un poco es que tenemos una recomendación de no jugar el Señor de los Enanos en porteadores, en martilladores, con apoyo de matatrolls y barbas largas y puerta de batalla. Y a la vez tenemos una recomendación de no jugar el Señor de las Runas en Runke Único. En Yunque Rúnico, perdón.
Claro, me dirá el jugador, ¿y qué demonios juego entonces si son mis dos comandantes? Bueno, interprétalo como que no juegues siempre la misma cosa, que vayas cambiando. Aparte de que también puedes jugar el Señor de los Enanos sin que vayan porteadores en esa unidad, pues, no sé, innovar un poquito. Así queda el libro de enanos en la capa 1, salvo el tema de los gnomos, bueno, el límite a 2 señores de las runas o herreros. Y en la capa 2, pues más o menos lo mismo, ¿no? Aparte, pues eso, lo del Juggernaut con el maestro ingeniero. De enanos del caos pasa como con elfos oscuros, no hay muchas preguntas porque en general requieren cambios profundos, no es algo de, pues esto debería ser 0-1 o esta pieza de equipo no debería existir. Y solo había que ratificar el tema este del arco en los goblins escurridos, que ha salido que no. Así que bueno, los enanos del caos en capa 1, que no tienen mucho misterio, y en capa 2, que tienen bastante más texto. Pero bueno, ya digo, es un libro que realmente requiere una revisión mucho más profunda de lo que podamos hacer con las herramientas de capa 1 y 2, la verdad. Las lagartijas. Vale. Ya en reglas de cortesía nos cargamos los esclavos, que no es algo propio de los hombres lagarto, lo siento. Y la duda era qué pasaba con la corte de lizones. Uno de los problemas con la corte es que si lo quitas, los lagartos se quedan muy mal de básicas, porque la guardia del templo requiere slan, el enjambre es 0-1, le quitas los esclavos, le quitas la corte, te quedan los hostigadores, que la gente los aborrece, y los saurios, que si les pones de sobe ya no son básica, y les era un poco difícil a veces cumplir lo de los 2 tercios, ¿no? De repetición de básica. 2 tercios, bueno, porque siempre con el enjambre podías hacer algo. Les costaba más cuando era el 50%, me parece. Pero bueno, se ha decidido que la corte se quede en lista genérica, que a mí no me parece mal, la verdad. Puede ser un poco un spam un poco aburrido, pero mejor de eso que de hostigadores. Se ha ratificado que los hostigadores eslizones con la ventaja de explorar son 0-1. Tampoco es que pagar más fuera muy útil, porque normalmente explorar es bastante complicado con las escenografías estándar. Entiendo que en determinados escenarios o campañas sí que pueda ser más útil. Se había propuesto y se había quedado que no estaba claro y ha habido que repreguntar qué hacer si poner los eslizones camaleón en básica 0-1 para aumentar el número de básicas. Ha salido que no, que se quedan en especial, pues se quedan en especial. Los jinetes de Helio Cornudo, que si los dejamos en genérica o no, parece que se van a la lista alternativa. No es que aportaran mucho en la genérica, porque al final tienen R2 y valen más de 20 puntos, mueren con mirarlos. Y aún así ha habido cierto debate, como se puede ver, pero bueno, se van a la lista alternativa. Esta es una pregunta a propuesta mía, concretamente. Teníamos puesto 0-1 huecos de salamandras o razordones, no se pueden llevar las dos cosas, ni dos de salamandras ni dos de razordones, que son unidades muy abusables. Yo lo que había propuesto era levantar ese 0-1, pero que la unidad en vez de tamaño de hasta 3 salamandras o 3 razordones fuera de 2, de forma que puedas llevar una unidad de 2, o si quieres ocupar todas tus singulares, puedes llevar hasta 4 en 2 unidades. Al ser unidades más pequeñas, disparan menos, tienen menos potencia de unidad, y es más fácil que se queden sin eslizones y tengan que chequear monstruos. Y era una manera de bajarle un poquito el poder también. Se ha decidido que no, que es mejor dejar simplemente que solo puedes llevar una unidad de estas cosas y que el tamaño sigue siendo 1-3, es decir, sigue siendo poderosa, pero solo vas a tener una. Y igual que ha pasado en Silvanos con lo del yelmo de la cacería y tal, el amuleto del guerrero jaguar y el de Sobe de Sotek y el arma 2 manos para pegar con fuerza 7 en lagartos está a la orden del día, así que se incluye el no abusar de ello. Estos son los lagartos de capa 1, nada muy nuevo, quizá lo de la escamadura, ¿no? Y los lagartos de capa 2, que me parece que eso, que realmente cambio es el de la escamadura. Llegamos al Imperio, que es cierto que en reglas de cortesía se había llevado un poco de palo por la cantidad de cosas que se habían restringido.
Por un lado, había que ver finalmente qué hacemos con los alabarderos, porque hay gente que los jugaba como no alabarderos, es decir, pagándole pesada y escudo para utilizarlos con arma de mano y escudo y no usar la alabarda, para utilizar unos espadachines que salvan a 3 más, que no es el objetivo original de la unidad, ¿no? Es un poco tergiversar. Entonces, o la pesada o el escudo no tenían sentido. Ha salido de nuevo, por un poquito más que la última vez me parece, que lo que hay que quitar es la pesada. Me parece que sí se quedan como en sexta. Así que eso es lo que vamos a dejar. Luego tenemos el tema de los arcabuceros. A mí me preocupa un poco, a la gente le aburre jugar contra las gun lines y las arrow lines, ¿vale? Eso es un hecho. Ejércitos que solo te disparan son aburridos. Y es verdad que en el Imperio, que tiene varias unidades así, sobre todo en las de disparo ligero, ves arcabuceros. Y arcabuceros y arcabuceros. No he visto unos ballesteros en mesa en una lista del Imperio nunca. Arqueros tampoco y batidores alguna vez. Ni siquiera como destacamentos. Entonces había propuesto que los arcabuceros en vez de 8 puntos cuesten 9, costando 8 los ballesteros, por ejemplo, pero que los arcabuceros tengan la ligera, es decir, que ahora que es opcional pasará a ser obligatoria. Ha salido que no toquemos los arcabuceros, así que siguen como siempre. Luego teníamos una restricción conjunta en los maestros espaderos, la Race Guard y la Guardia Teutógena de 0-1, o sea, de poder meter solo una de las 3 unidades. Porque además eso más los flagelantes podía ser muy pesado, mucho bloque que no hay quien mueva y tal, pero es cierto que el imperio si no queda muy restringido en especiales. Entonces se ha propuesto mantener esos 0-1s, pero que no sean conjuntos, puedes llevar una de cada. Que no os recomiendo hacerlo, que puede ser muy pesado, o sea, pero si queréis jugar 2 de ellas puede ser permisible. No juguéis las 3, por favor, y no juguéis las 3 y además flagelantes, porque vuestro rival no se va a acercar, básicamente. Otra pregunta un poco así. Habíamos acordado quitar tanto los ogros imperiales como los enanos imperiales como las tropas de Kislev. ¿Por qué? Porque ya existe una cosa que se llaman contingentes aliados y una cosa que se llama mercenarios para eso. Pero es cierto que, como digo, las especiales de imperio quedaban muy limitadas. Entonces se preguntaba si recuperar alguna y se proponían los ogros o los kislevitas. Me parecen un poco más adecuados que los enanos que ya tienen lo suyo, ¿no? Bueno, al final los ogros al menos están también en mercenarios, en varias de sus acepciones, y los kislevitas si no, sí que solo están en contingente, ¿no? Hay quien quiere los ogros, hay quien quiere los kislevitas, pero la mayoría lo que quiere es nada. Entonces, de momento se sigue quedando en que no se recupera ninguna unidad más. Vamos a ver si con lo de poder meter Race War más maestros espaderos, por ejemplo, mejora un poquito. Esta es una petición bastante habitual, que es darle a los arreruelos el acceso al músico, que en las propuestas de revisión 1 del INER había desaparecido porque ponían volver a como están en sexta no tienen músico. Bueno, se les vuelve a dar el acceso al músico. Para mí los arreruelos son la mejor unidad del libro, me encantan, me parecen buenísimos, y no creo que haga falta darle una mejora a la mejor unidad del libro, pero bueno, tampoco es algo tan grave, les ayuda un poquito más con las huidas simuladas. Y bueno, al fin y al cabo es verdad que el turno de huida simulada que te reagrupas no disparas, así que bueno, no es tan grave, ¿no? Y luego está esta, que es que no había manera clara de cómo meterle mano, ¿no? A ver, el imperio tiene mucho disparo, ¿vale? Como hemos dicho, tenemos arcabuceros, ballesteros, arqueros, batidores, más los dos pseudo regimientos de renombre, que ahora ya no están como regimientos de renombre, sino que ahora están en sus personas especiales, ¿no? Que eran los cazadores de Marcus y los acorazados de Yuval Falk, más las máquinas de guerra, que estaba el cañón, el mortero, el lanzacohetes, el cañón de salvas, más el tanque de vapor que también dispara, el barco de Marienburgo creo que lleva una culebrina, el carrito este, el carro de guerra imperial también lleva disparo, los herreruelos también disparan, en objetos mágicos hay también me parece que un arco o dos, puede ser muy pesado, ¿vale? Pero hay una combinación que es muy frustrante, que es verte delante los dos cañones y el salvas. Porque si te quedas atrás te funden los cañones, si te acercas el salvas te mete la de Dios,
y tienes que tener un poco de suerte, normalmente empezar tú, no darle mucho tiempo, pero hay muchas listas a las que les castiga muchísimo y es bastante pesado, ¿vale? Es bastante pesado. Entonces es algo que se agradece que no se meta. No se va a quitar, o sea, el límite es de 3 máquinas de guerra, pues no se va a quitar el salvas, no vamos a poner que el cañón sea 0-1 para evitar esto, porque eso ya sería demasiado duro, pero con esto lo que os queremos decir a los imperiales es un poco si me quieres jugar un cañón de salvas y un cañón de normal, un cañón imperial que mete un D6 de múltiples y tal, y quieres meter una tercera máquina de guerra, macho, mete el mortero, mete el lanzacohetes, pon algo un poco diferente, o no te gastes los puntos en eso y méteme, pues yo qué sé, el barco terrestre o el carrito de guerra o alguna cosa así un poco distinta, ¿vale? Porque, ya digo, esto es como, son máquinas muy básicas con un poder destructivo de la leche. Sí que es cierto que si fallas la estimación o lo que sea o sacas problemas, pues pasa lo que pasa, ¿no? Y que el salvas al final tiende a explotar. Pero, es que a mí veo eso en el Imperio y es que se me quitan las ganas de jugar la partida. Entonces, veo que no soy el único al que le pasa. Tampoco era como para prohibirlo, como se puede ver, pero la mayor parte de la gente cree que algo había que hacer. Una muy, muy alta parte de la gente. Recordemos que aquí hay jugadores del Imperio. O sea, no me creo que sea. No, todos los del Imperio han dicho no hacer nada y el resto no. Entonces, lo hemos dejado como recomendación. No está prohibido. Puedes jugar 2 cañones imperiales y un cañón de salvas. Pero por favor, sé consciente de que a tu rival no le estás dando ninguna ganas de jugar, ¿no? El Imperio en capa 1, que ya digo, el principal cambio es este de la combinación de cañones y que las 3 infanterías tozudas o pseudo tozudas ahora se pueden llevar por separado. Y en capa 2 un poquito lo mismo, aparte del músico de los herreruelos, me parece. Vale. Orcos y goblins. Vale, esta es una pregunta complicada, ¿vale? Parece que no, pero es complicada. La propuesta era, solo en capa 2, que los personajes orcos negros, que ocupan un hueco de héroe adicional, dejen de ocupar ese hueco adicional. ¿Qué ocurre? El ejército de orcos y goblins es el ejército más necesitado de liderazgo de todos, ¿vale? De verdad, no os miento y no es porque lo juegue, de verdad basado en la experiencia es donde más hace falta. Y claro, si empiezas a renunciar a huecos de personaje, te complicas mucho la vida y te resta muchas opciones. Porque si haces un personaje orco negro ya significaba, era muy difícil encajar un porte de batalla. Era muy difícil meter algo de magia relevante que no fuera un chamán para aportar solo los pergaminos. Si querías llevar un tío por ahí luego en jabalí, ya no podías jugar trolls porque no había nadie para pastorearlos o para no dejar un personaje junto a ellos. No le podías meter un personaje de apoyo a una unidad, que al final los bloques de orcos lo agradecen mucho porque son baratos por algo y es porque no pegan tanto como te puedas creer y tampoco salvan mucho y fallan mucho pánico. El extra de darte personajes goblin requería que todos los personajes fueran goblin, con lo cual cuando metes el personaje orco negro pasas de hasta 6 personajes a ahora ya solo puedo llevar 3 porque este me come 2 huecos. Es complicado. En séptima se levantó eso. Games Workshop además en la White Dwarf cuando sale séptima pone un poco todos los cambios a los orcos y en general son todos bastante coherentes, la verdad. Y uno de ellos es ese. Pero claro, tampoco queríamos que hubiera posibilidad de repetir animosidades sin ningún tipo de restricción. Lo que hemos propuesto es que solo pueda haber un personaje tipo orco negro en la lista por contraposición. Antes en una lista de 2000 puntos podías llevar 2 personajes orcos negros y te habías comido los 4 huecos. Ibas sin chamanes, que tampoco creo que fuera muy normal. Así que no creo que nadie estuviera jugando 2 personajes orcos negros. Por lo tanto, bueno, esto permite que pese a meter un caudillo orco negro juegues con 4 personajes, que es bastante de agradecer. Tememos un poco que la gente lo que haga sea meter un personaje orco negro para el liderazgo y la animosidad y 3 chamanes por el límite de hechiceros. Creo que va a ser el estándar que se va a jugar. Por favor, no abuséis de ello, ¿vale? Porque esto, entre otras cosas, se hace para abrir un poco el abanico, para que en un momento dado puedas jugar, pues eso, un jefe orco negro o un caudillo orco negro y luego un porta de batalla y luego 2 chamanes. O que puedas jugar, pues eso,
caudillo orco negro y 3 chamanes de nivel 2, no chamán de nivel 4, 2 de nivel 2 y un gran jefe orco negro que vale menos puntos para que me general si se muere. ¿Vale? No es para que os pongáis competitivos, jugadores de pieles verdes, es para que podáis jugar un poquito más cómodos, para que podamos jugar todos un poquito más cómodos y que, yo que sé, que jugar una serpiente alada no sea tan difícil o cosas así. Y eso estoy hablando de 2000 puntos, porque claro, ya si estábamos hablando de menos, que solo tenías 3 huecos de personaje, meter un personaje orco negro ya significaba solo te quedaba un hueco, que muchas veces era, pues nada, un chamán, porque qué otra cosa me queda, ¿no? Y aún así, ha salido por los pelos, como podéis ver. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal funciona, porque si no a esto habrá que seguir dándole vueltas y ponerle alguna restricción de que si haces esto solo puedes llevar personajes orcos o alguna historia así, para que no se abuse de esto más chamanes goblin, ¿no? Pero bueno, eso ya son muchas reflexiones y como veis tampoco el público tenía muy claro que era lo mejor. La otra pregunta, que yo creo que aquí me equivoqué yo al formularla y tenía que haber puesto algo más suave, pero aún así hay casi un 90% a favor. O sea, imaginaos lo malos que son los trolls para que de 42 personas que han votado en esta pregunta, 37 estuvieran de acuerdo en hacer gratuitas las mejoras. Que una vale 5 puntos miniatura y otra 10. O sea, estamos hablando de una mejora de 10 puntos miniatura, pasarla a 0 y que aún así casi el 90% diga sí. ¿Vale? O sea, esto es lo malo que son los trolls. La idea era simplemente que en vez de tamaño 1 más vuelvan a ser tamaño 3 más para que tengas que hacer una mínima inversión en puntos, pero que las mejoras sean gratis, ¿vale? La mejora de troll de piedra te da resistencia a la magia 2, que no está mal por el tema de que como tienen regeneración son muy vulnerables a fuego, para que si te tiran proyectiles de saber del fuego, pues no sea, ala, una bola de fuego, a chuparla. Y luego está la mejora normalmente buena y más versátil del troll de río del -1 impactar en cuerpo a cuerpo, que te ayuda bastante con la supervivencia sumado a la R4 y a la regeneración, ¿no? Quizá debería haber propuesto que la de troll de piedra fuera 0 puntos y la de troll de río de 10 pasara a 5, que hubiera sido algo intermedio, pero en ese momento no se me pasó por la cabeza, lo escribí así y ha salido así, vamos a probar, vamos a ver si se juegan y si es viable. No creo, personalmente, que te jueguen 3 trolls de río de 100 por 150 puntos vaya a estar en absoluto rotos, porque siguen teniendo liderazgo 4 y siendo estúpidos, que es su principal problema, no es su supervivencia. Entonces, vamos a ver cómo resulta esto. Igual que los trolls del caos han ganado el acceso a la marca del caos absoluto, que también es una buena mejora. Los orcos y goblins de capa 1 no cambian. Y los de capa 2 cambia el tema del orco negro y el tema de los trolls. Caos. Caos es un poco más complejo. Estos 3 libros sí que los revisó el Inner Circle después de la última votación. Entonces ha habido cosas que he tenido que actualizar por ello. Pero se ha intentado preguntar todo lo competente, ¿no? El carromato de plaga ese se ha votado y se va a pastar, básicamente porque no encaja. Y luego cosas varias. Aquí hay una pregunta, yo creo que esta la propuso Agustín, que era que para el límite de básicas los distintos tipos de manada, de gors, de ungors o mixto cuenten como diferentes, pues tienen distintas funciones. Ha salido así, contarán como diferentes, aunque sean a la misma entrada del libro. Yo la manada de gors y la mixta la veo prácticamente la misma función, pero bueno, es cierto que la de ungors es un poco más pantalla. Luego esta pregunta, sí que es cierto que se ha quedado ya obsoleta, ¿vale? El Inner le había puesto a los véstigos el acceso a la alabarda y al escudo, lo cual puede hacer con pesada y escudo, no usando el arma a 2 manos ni la alabarda, que salgan a 3 más, que en general es algo impropio de bestias del caos, pero que no le venía tampoco mal al libro de esta unidad, teniendo en cuenta que tampoco sueles llevar mucho vestigor, que son muy caros si empiezas a pagarle cosas, y que solo una de las unidades puede llevar marca, me parece. Bueno, había salido prohibir el escudo por los pelillos, pero el Inner le ha quitado el escudo y se lo ha dado a los gors de las manadas. Entonces, bueno, de momento vamos a hacer como si esta pregunta no hubiera existido. Vamos a ver qué pasa con los gors que pueden llevar ahora ligera y escudo y salvar a 4 más con la R4, siendo hostigadores. Vamos a ver qué pasa. Ya digo, tampoco es que Bestia sea el mejor libro del mundo, así que a ver. Luego tengo esta pregunta. Aquí no hay mucho que decir. Los estrujasangres y bestias demonio
como singular para bestias, los revientacráneos como singular para bestias. Y luego una serie de monstruos, pues preguntábamos si mandar alguna monstruos arcanos, parece que no, que se quedan como están. Esto es Bestias del Caos en capa 1. No hay mucho que decir. Y en capa 2, que tienen bastante más texto, porque como en el libro aparecen las unidades de los otros, pues hay que poner lo que se decide en el resto de libros también en este. Vale, Demonios del Caos, la misma pregunta del Carromato de Plaga, que era conjunta, prohibirlo. Aquí preguntábamos por el tema del Heraldo 1 más, pero que la mejora de Porta fuera gratis. Estoy a la espera de una decisión del INE respecto a los Heraldos Portas de Batalla. Pero bueno, básicamente esto no se aplica en Legión Demoníaca y cuando alguien juega demonios está jugando Legión Demoníaca. En nuestra experiencia, ¿no? En nuestros torneos y en la mayor parte de nuestro entorno. Entonces esto no se estaba utilizando para nada y preguntábamos si eliminar el punto. Pero parece que la gente prefiere dejarlo, sí que cree que si juegas demonios sin ser Legión Demoníaca es bastante útil esto del porta para reducir la probabilidad de explotar la unidad, porque al no ser Legión Demoníaca tienen un punto menos de liderazgo todos los demonios y eso se nota bastante. Luego aquí os fijaréis que la decisión no es tan clara como antes en Bestias, que preguntábamos sobre las otras unidades en singular. Aquí los Minotauros, Ogros, Trolls del Caos y Revientacráneos sale que cuenten como singular en demonios, pero no con tanto margen, y luego veréis en la tercera que la cosa sigue cambiando. Luego tenemos el glorioso Carro de la Demencia, que teníamos prohibido, pero que en el último libro el INER suavizó bastante. Se ha decidido levantar esa prohibición. Nosotros tenemos que el carro de Slanes cuenta como especial. Lógicamente con la mejora se quedará en singular, que si no ya sería mucha chicha. Y luego esta pregunta, alguien preguntó o propuso que el aplastador de almas fuera 0-1. No es una unidad, en mi opinión, nada rota, pero parecía un poco, es una unidad rara, porque no nos engañemos, es una miniatura de 40.000. Y un poco singular, ¿no? Además no está escrito a ningún dios, no tiene las marcas y tal. Y preguntaban si ponerla 0-1. Se ha quedado un poco en tierra de nadie. Al final he puesto que se quede con 0-1, pero más por una cuestión trasfondística que otra cosa, ¿vale? Porque chirría, no por otra cosa. Estos son los demonios de capa 1. Tengamos en cuenta, pues por ejemplo, los portales del cambio, el INER los ha mandado a la lista de Legión Demoníaca. Y luego, bueno, que alguna de los monstruos que había aquí ya no están porque están solo en X libro, cosas así, ¿no? Y la capa 2, pues eso, un poco todo el texto también referente a otros libros. Veréis aquí algunas cosas que se han decidido en Mortales que también aplican, como el tema del cuidador. Pues eso. El aplastador le he puesto el asterisco para votar en el futuro si queremos levantar esa restricción. Mortales. La misma pregunta, la del carromato, prohibirlo. El caudillo centauro, los centauros se prohibieron en su día casi por unanimidad, así que era de esperar que este se prohibiera. Es cierto que ha cambiado un poco la gente que ha votado, con lo cual es normal que no salgan exactamente los mismos resultados o se tenga el mismo criterio de opinión. Por ejemplo, en esta votación, como tenían derecho a voto todos los que vinieron al torneo de leyendas en miniatura de diciembre de 2021, pues han votado unos cuantos jugadores de Barcelona, unos cuantos de Valencia, unos cuantos de Murcia, yo qué sé, de aquí y de allá, y quieras que no, en sus grupos tienen percepciones diferentes de determinadas unidades, entonces es normal. Los arqueros bárbaros se ha ratificado lo que estaba puesto, que es que no cuenten para el mínimo de básicas y sean 0-1. El cuidador bárbaro se le ha subido el coste respecto al que tiene puesto el Inner Circle, que estará bien calculado según sus tablas, pero que hay algo que no era muy lógico y era que el cuidador Gore, que tiene menos liderazgo y que salva peor, aunque tenga más resistencia, costara casi el doble que el bárbaro, ¿no? Y eso que el cuidador que teníamos nosotros en reglas de cortesía hasta ahora también era más barato, pero bueno, tiene más sentido esto. Aunque no tenga en cuenta las tablas, es una cuestión un poco de coherencia entre libros. Aquí es donde está lo interesante. Preguntaba si las respectivas unidades de los otros libros aquí deberían ser especial o singular, y aquí es donde se ha fragmentado todo. También culpa mía de poner una opción más, que es la de todos a singular menos los piel de lobo, que son un
poquito más entre medias, entre mortales y bestias que los otros, se ha fragmentado completamente. Este es uno de los problemas que hay al poner las preguntas, que hay gente que me dice, no, es que solo has puesto estas dos opciones y yo quería no sé qué otra. No, es que estas opciones están como muy viciadas porque en esta incluyes en esta pregunta dos cosas o en esta respuesta dos cosas o no sé qué. Claro, tenéis que tener en cuenta que yo tengo que en general intentar reducir las respuestas a las mínimas para que el voto no se disgregue y se puedan tomar decisiones, así como que muchas preguntas que se han hecho se habían hecho en votaciones anteriores y solo he dejado ya las dos opciones más votadas. Entonces, a lo mejor lo que a vosotros más os cuadraba o a X votante, ya en su momento se decidió descartar, ¿vale? Es como un poco una segunda vuelta. En este caso, con estos votos no estaba muy claro qué hacer, así que he adoptado una posición un poco intermedia. He dejado los estrujasangres y bestias demonio en singular, ¿vale? Igual que se ha hecho con el resto, que eran los que menos cuadraba, los de demonios, y he puesto las especiales monstruosas de bestias también como especiales en, en el libro de mortales como en sexta, ¿vale? Minotauros, ogros, trolls y en este caso también los piel de lobo. No sé si es la mejor decisión, vamos a ver qué tal. Hay mucha gente que pedía sobre todo el tema de los minotauros. Los trolls y los ogros se juegan muy poco, así que realmente da un poco igual, pero para los piel de lobo y los minotauros, para el libro de mortales es una mejora. También soy sincero, no creo que los libros de caos necesiten mucha mejora, siempre han sido muy buenos. Hay quien por ahí decía, no, es que no ganan torneos. Una mierda, o sea, los libros de caos son muy buenos, sobre todo si empiezas a saber mezclarlos, y de hecho en los últimos torneos y meses se ha visto que es que han estado arrasando. El tema de los malditos, levantarle la restricción 0-1, se ha quedado en tierra de nadie, se la he levantado, porque después de la última revisión de coste, pues igual que antes era mejor que jugar Guerreros del Caos, ahora creo que no lo es. El templete que Liner ha puesto en especial lo dejamos en singular, no por muchísimo margen, pero creo que por suficiente, y es una miniatura lo bastante singular para estar en singular. Y el sapodragón se ha fragmentado en un poco el voto, pero en general sí que se ve que muy poca gente optaba por no limitarlo, que algo había que poner, y me he ido a lo más votado, que era prohibirlo, si no también estaba aquí prohibirlo como unidad y dejarlo como montura. Así que bueno, de momento no hay sapodragón para nadie. Este es Guerreros del Caos de capa 1, que es de lo que más texto tiene. Y este es Guerreros del Caos de capa 2, que para intento mantener que cada libro aparezca en una sola página, por si alguien se la quiere imprimir y llevarla con su libro impreso o su manuscrito tal. A los de caos les he tenido que reducir un poquito la letra, pero bueno, al final caben. Bastante texto, pero bueno. De ogros no hay tanto, la verdad. La primera pregunta tenía que ver con los colmillos de sable, que es una unidad infracosteada. Hay quien me había pedido que hiciera esta pregunta, que es que sean 0-1, bueno, que hasta ahora es un 0-1, pero que el cazador sea necesario, no puedas meterlo sin el cazador. Ha salido que no, y no vamos a poner eso, va a seguir como está hasta ahora. Básicamente porque el libro de ogros tampoco es que sea muy bueno, y quitarle una de sus mejores unidades o complicarse de obligarle, entre comillas, a meter el cazador es un poco duro, sobre todo hasta que en capa 3 no mejoremos un poco el cazador permitiéndole hacer cosas como mover y disparar. ¿Sabes? Ahora mismo quien juega ogros en general necesita dos matarifes y un matón o déspota, ya son muchos puntos y es muy difícil encajar el cazador. Entonces, si el cazador no es más barato o es mejor de lo que es ahora, es muy difícil meterle a la gente ese peaje. Y por otro lado, una mejora, esta es una mejora doble, se aplica tanto en reinos oros como en mercenarios, y es un poquito como lo de los trolls. ¿Vale? Aquí lo que se ha propuesto es que la armadura pesada en los comehombres, que van de base me parece con ligera, sea gratis. Es decir, en el fondo es como no es una bajada de coste del coste genérico, vas a tener que seguir pagando el mismo mínimo, pero si antes tenías que pagar X puntos más, pues ahora tienes una unidad un pelín mejor, un pelín más, o con un pelín más de supervivencia por los mismos puntos. Que bueno, los comehombres son muy caros, me parece que son 80 puntos por miniatura, así que
no está mal darles esa pequeña ayuda. No hay cambios en capa 1, porque este es un cambio al final de capa 2. Realmente, si os fijáis en capa 2, con Reinos Ogros hay que jugar un poco con los costes y esas cosas, y nos pasa. Hemos intentado rebajar un poco el de los sueltafuegos, darle una mejora a los yetis, hemos tocado lo de los comehombres. Los colmillos de túnel con los pétreos cuestan un poco más, pero llevan la maza que le da poder de penetración. O sea que bueno, yo creo es que en Reinos Ogros tampoco es un libro al que le puedas recortar por el número de unidades que tiene y demás. En Reyes Funerarios, esta es una pregunta que ha causado cierta polémica entre jugadores de Reyes, que me han dejado algún comentario, pero es probablemente de las cosas que más gente había pedido regular, o que más estaba sufriendo quien jugaba contra Reyes de continuo. Tenemos capados los hechiceros a 3, pero claro, el Rey y el Príncipe Funerario no son hechiceros, con lo cual para los jugadores de Reyes Funerarios esa restricción no existía, por lo tanto, todos los demás ejércitos estaban jugando con menos magia de la máxima, menos ellos, porque además seguían teniendo el acceso a los portahechizos, a las unidades que tienen portahechizos, al vaso para tirar otro tal, al arca, y hay combinaciones que se hacen muy cuesta arriba, porque con reyes pasa como con reinos ogros. Sí, te tira cosas de bajo nivel de energía y además son cosas que son necesarias para el funcionamiento del ejército, pero tira tantas y en el caso de Reyes ya no es que disfuncione poco, es que no disfunciona y si saca una tirada baja tampoco falla el hechizo, que acaban entrando igual, porque el número de dados de dispersión es finito. Aunque tú tiraras un dado por cántico, si tienes más cánticos que dados tienes tú, algo entra siempre. Y no solo algo, sino más los que falles dispersando, claro. La combinación que, como pone aquí, que más pesada se hacía era la que llevaba el máximo hechiceros, sacerdotes y sumos sacerdotes, el arca y además el rey o el príncipe, ¿no? Que son muchos puntos. Pero claro, en este primer caso, en el caso del rey, si no me equivoco, son 2 cánticos de un de 6, el sacerdote, 3 sacerdotes, cada uno un cántico de 2 de 6, el arca un cántico de 3 de 6, y además, ya digo, suele estar por ahí o el estandarte que levanta, o el vaso para tirar otro cántico, o alguien que lleve, yo que sé, quien era el hilo titano, alguien así que lleve también otro, puede ser muy, muy, muy pesado. Y luego el otro caso todavía peor, el sumo sacerdote, que si no me equivoco son 2 cánticos de 3 de 6, que puede llevar las tablillas para repetir la tirada, los sacerdotes con el de 2 de 6, el príncipe con el de 1 de 6, el arca con el de 3 de 6, son muchos dados. Entonces se ha preguntado para que o el arca cuente para el límite de hechiceros, o el rey y el príncipe cuenten para el límite de hechiceros, aunque sean como medio, y puedas meter un rey y un príncipe haciendo el papel de un sacerdote, que en vez de un cántico de 2 de 6 tendrías 3 cánticos de 1 de 6, ¿no? Hay jugadores que se han quejado. No, es que, claro, los demás deberían tocarse sus portahechizos. Totalmente de acuerdo. Tenemos que buscar algo que hacer con esos objetos que dan más dados de energía y portahechizos. A día de hoy no sé cómo meterles mano, pero eso no significa que no intentemos regular un poco esto. Y lo que ha salido, como veis con bastante claridad, es que sea el arca quien se vea un poco penalizada. Es decir, ahora si quieres jugar el arca, solo te van a caber 2 sacerdotes, o un sacerdote y un sumo. De forma que si quieres jugar el arca, pues tendrás que jugar con rey y príncipe, por ejemplo, o abrirle el hueco a un necrotecto y así le damos uso, o a un heraldo, o cualquier mierda así. Es decir, estás renunciando a un sacerdote que es un cántico de 2 de 6 por un arca que es un cántico de 3 de 6. Bueno, esto es lo que hay. Todo el mundo está sufriendo un poco de limitación de la magia. Creo que para Reyes es un poco duro esto, no por la reducción de cánticos, que creo que está bien, sino por un problema. Como el arca requiere tener el sacerdote puesto en el arca, implica que las dos cosas están juntas y que se vuelven más vulnerables. Por lo tanto, el jugador que quiera jugar arca, el problema que va a tener es que gran parte de sus cánticos, más que antes, está concentrada en el mismo punto y va a tener que ser más defensivo de lo que lo era antes. Pero bueno, como todo, vamos a ver qué tal funciona y ya está. También es cierto que no todas las listas de reyes necesitan jugar arca ni están jugando arca. Por lo tanto, bueno, esto lo que significa es que el arca es un poco menos efectiva que antes. Plantéate también hasta qué punto no puedes variar la lista y jugar otra cosa.
Por otro lado, se les ha levantado la restricción a los buitres, igual que se ha hecho con los murciélagos. En este no ha salido tan claro lo de levantarla, pero se levanta, ¿vale? Estos son reyes de capa 1 y estos son reyes de capa 2. Venga, que ya queda poco. De los Skaven solo hay una pregunta, entre otras cosas porque se supone que Liner iba a renovar el libro, pero aunque sé por qué, no os puedo contar por qué, se ha retrasado y tampoco es el próximo al que se le espera. Pero bueno, la única pregunta que teníamos claro que había que hacer, que también nos lo habían pedido varios jugadores, creo que por ejemplo, no sé si fue Apolo, quien me lo dijo en el Conan Stalia, alguien me lo dijo, las ratas oro mejoradas, que antes no se estaban jugando nada, desde que pueden salir desde abajo ahora se juegan mucho. Es una unidad muy cara. Y es cierto que cada una tiene que llevar un arma diferente y tal, pero con lo de que salen desde abajo y que las reglas desde abajo permite cargar el turno que sales, es muy fácil que esa unidad se te eche encima de lo que sea, por ejemplo, de un arca de las almas, sin que tú puedas impedirlo, más allá de que puedan salir problemas, ¿no? Y claro, esto era un poquito abusable. Lo que se ha propuesto de momento, porque creo que esta unidad va a cambiar, es que requiera un maestro del clan Mulder, igual que las ratas lobo, y la gente lo ha visto bastante bien. No he visto nunca a nadie jugar un maestro del clan Mulder, es un personaje genérico no demasiado bueno, pero bueno, ya digo, si es que todo lo que sea alejar a la gente, jugar vidente gris, ingenieros brujo y variar un poquito, no está de más. Estos son los scavens de capa 1, que no cambian, y estos son los de capa 2, que ya digo, lo que cambia es el maestro del clan Mulder, que ahora te abre el acceso a ambas unidades. Mercenarios. Pregunta sorprendente. En su momento acordamos quitar el capitán mercenario elfo, pero salió por muy poco, así que había que ratificarlo. Y como veréis ahora, al cambiar la gente que puede votar, ha salido lo contrario. El capitán mercenario elfo se queda y por lo tanto, por coherencia hay que meter alguna unidad. Hay quien ha propuesto que sea algo tipo sombríos, pero parecía un poco mucho, ¿vale? Porque ya le habíamos quitado a mercenarios los Freifurstarker, o como se llamen, que eran básicamente los exploradores, y se lo habíamos dado a los Javelin para encarecerlo, y sería quitar los Javelin exploradores, meter los sombríos y tal. De momento lo hemos puesto solo como que puede haber unos arqueros elfos, los tristes arqueros elfos de altos elfos, que no son gran cosa, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Digo, si es que yo tampoco creo que haya ningún motivo para jugar un capitán mercenario elfo en mercenarios, pero bueno, si la gente lo ha votado, pues bueno, ahí lo dejaremos, ¿no? Y luego algunas cosas que teníamos aprobadas como pequeñas mejoras eran el meterle pistola a la caballería ligera, un poco como unos pseudo herreruelos, pasándolos a especial. ¿Qué hacemos con ello? No se estaba usando. Al final se ha quedado entre dejarla como está y abaratarlo. He optado por abaratarlo un poco, porque me parece que es la única forma de que alguien lo juegue un poco y pueda dar feedback. Así que ahora es un poquito más barato. Y un poco lo mismo, en la escolta del pagador se había puesto que pueda llevar armadura de placas. Era muy cara, la hemos bajado un pelín de coste, que esto parece que la gente lo tiene más claro, aunque el problema de la escolta del pagador sigue siendo el propio pagador, que muere con mucha facilidad, más que la propia escolta. Pero bueno. Esto alguien mandó un comentario, y aunque es de sexta, es bastante curioso, que tú coges unos ballesteros enanos del libro de enanos y coges los guerreros enanos de mercenarios de manuscritos de Aldor con ballesta y con exactamente el mismo perfil y exactamente el mismo equipo, los de mercenarios valen más. Que a mí no me parece mal, porque no todo el mundo tiene que tener acceso a lo mismo por el mismo coste, pero demuestra una vez más que las tablas del demonio que tanto le gustan a Inner Circle no sirven y no las usaba ni Games Workshop, ¿vale? Pero bueno, sí que es cierto que teniendo en cuenta que los ballesteros enanos en el libro de mercenarios son una unidad especial y además tenemos puesto que para meter unidades enanas hay que llevar un capitán mercenario enano y toda esta pesca, pues bueno, y que mercenarios es la purria del libro que es, pues se ha propuesto abaratarle ese puntillo a la ballesta y así lo hacemos. Aparte de lo de los comehombres. Aquí tenéis mercenarios de capa 1 y mercenarios de capa 2, que ya digo, tienen bastante texto porque aquí hay que meterle mano a todo. Hemos metido lo de los arqueros elfos,
No creo que nadie los vaya a usar, pero bueno. Vale, en regimientos de renombre no hay preguntas, así que aquí los tenéis de capa 1 y de capa 2. En principio aquí han desaparecido bastante texto, porque hay muchas unidades, pues eso, los cazadores de Marcus Gulfar, los aulladores de Jitilla y tal y cual. Caroliner los ha quitado de unidades y son, digamos, van como ligadas al personaje especial. Cuando tú lo metes, puedes mejorar una unidad normal de ese tipo, jinetes de lobo o lo que sea, y darle una mejora. Entonces, bueno, como ya no es una unidad en sí, pues no tenía sentido que estuvieran aquí. En Monstruos Arcanos la única pregunta es el tema de los Zoat, ahora mejores que antes, gracias al libro del Fosilvanos. Qué bueno soy, sin Circle. Se preguntaba, como veis hay un... Pese a que ya los tenemos metidos en Monstruos Arcanos, hay una parte importante del público que los defenestraría, pero bueno, al final lo que sale es que están en Monstruos Arcanos, pero solo los pueden llevar el Fosilvanos. Eso significa una unidad de Monstruos Arcanos por cada 2000 puntos, por lo tanto a menos de 2000 puntos no hay, solo una, y luego que tiene, como estás jugando con reglas de cortesía, tiene que ser que se permitan Monstruos Arcanos en esa partida. Monstruos Arcanos de capa 1 y Monstruos Arcanos de capa 2. Vale. Y de contingentes aliados no hay preguntas, así que siguen en capa 1 igual y en capa 2 tampoco hay mucho cambio. El pseudolibro ese de no muertos sigue estando prohibido y nos queda un punto que hemos añadido que es el de listas alternativas. En el torneo de diciembre del año pasado se permitió Legión Demoníaca, que hasta ahora era la única forma de que alguien jugara demonios, la verdad. Y para el Corona de Stalia se nos pidió bastante que ampliáramos el número de listas alternativas permitidas, y lo ampliamos un poquito. Hay varios torneos en los que se han empezado a permitir algunas listas alternativas. El problema con las listas alternativas, que ya hemos tocado un montón de veces, es que hay muchas cosas mezcladas. Hay listas que son un meme, ¿vale? Que son por las risas. Que no pasa nada, pero que a lo mejor no es lo que quieres tener delante en un torneo al que te has hecho no sé cuántos kilómetros y quieres echar una partida medio interesante. Hay listas que están rotísimas, como la famosa Guardia del Emperador, ¿vale? Que, bueno, para hacer eso mejor no hacer nada, ¿sabes? Eso es más para jugar una campaña con personajes especiales, con escenarios X, ¿vale? Hay listas que sinceramente no aportan nada, que es como una lista genérica en que cambias una unidad básica a especial y una especial a básica, o una especial a singular y una singular a especial. No te quitan ni te ponen reglas, no te quitan ni te ponen objetos, no te cambian cómo construir la lista. Puedes hacer la misma lista con tu lista genérica que con la especial o con la alternativa. Pues para eso no la permitimos. Y luego hay una serie de listas que al menos tienen algo de personalidad. Te restringen cosas de forma que no puedes jugar la lista como la jugarías en la genérica o no de todas las formas que jugarías la genérica. Te cambian la construcción de la lista de forma que no puedes construir la misma lista. Te cambian reglas, te cambian objetos. Yo qué sé, de repente te ves sin disparo, o te ves sin caballería, o te ves sin redirectoras. O sea, ganas algo y pierdes algo, ¿vale? Para nosotros es más o menos lo que debe identificar una lista alternativa, que tenga personalidad, normalmente algo de trasfondo, y que a la vez que ganas algo, pierdas algo. Repasamos las listas alternativas, me las repasé bien y preguntamos sobre una serie de listas. ¿Cómo las veía estos votantes de reglas de cortesía a efectos de poner una recomendación de las listas alternativas, como poner reglas de cortesía, para utilizarlas hace falta el permiso expreso del organizador de torneos, director de campaña u oponente? Pero si quieres jugar con listas alternativas, estas son las que nosotros consideramos más aceptables. Curiosamente, todas ellas han salido aprobadas, ¿vale? Unas con más y otras con menos margen, y os voy a enseñar las que se han propuesto, también unas con más votos y otras con menos. Pero bueno, vamos a ver qué tal funciona. Hay que tener en cuenta que a estas listas hay que aplicarle el resto de reglas de cortesía, que a veces cambian alguna unidad de hueco, y algunas cosas de reglas de cortesía pone específicamente si aplica o no en una lista alternativa, pero evidentemente en el futuro sí que pensamos hacerles algún ajuste. Esto es un poco un adelanto porque hay gente que nos estaba pidiendo
que tomáramos alguna medida respecto a listas alternativas. Estas listas son la de patrulla marina en altos elfos, que puede ser bastante aburrida de enfrentar porque en el fondo te incita a jugar una rule-line, una lista muy de disparo, pero tiene bastantes carencias. Evidentemente está pensada para jugarse con el comandante este señor de los mares. El problema es que como es el personaje de combate ya te deja sin archimago, con lo cual ya tiene un coste ahí. Sí, vas a jugar a distancia o vas a jugar a disparo, pero pierdes en magia, que también es otra forma de jugar a distancia, ¿no? Es una cosa por la otra. Pierdes mucho acceso a caballería, por ejemplo, y a carros. En cambio, ganar alguna voladora y algo más de exploradores tiene su ganancia y su pérdida. Y es una lista que yo creo que Games Workshop se equivocó un poco en el diseño, en esa primera ronda de disparo, en que no te pida ni visión, ni te aplique penalizadores, ni ninguna historia. Creo que ahí lo podría haber hecho mejor y se puede hacer mejor, y en el futuro hablaremos sobre ello. Pero bueno, que por lo demás sí que te pide sacrificar bastantes cosas. Luego tenemos las 5 listas de los clanes de condes que han salido todas a favor. Algunas tienen más personalidad que otras. Aclaración. El clan Lamia, salvo que se diga lo contrario, no puede usar los mercenarios porque se aplican el resto de las reglas de cortesía si se está aplicando reglas de cortesía, y dice que mercenarios solo en el libro de mercenarios, ¿vale? Pero bueno, como todas las reglas de cortesía son de quita y pon, si tú quieres poner una excepción, estás invitado a ello, ¿vale? El clan Necrarca, me parece que el Necrarca es el que puede llevar los dragones zombie, límite de voladoras y tal, no abusar, ¿vale? Una cosa es que uno esté jugando la lista alternativa y quiere hacer algo trasfondístico y otra es abusar de los demás. El clan Von Castein, el dragón sangriento, cuidadito con las cuñas, que si ya son duras normalmente, de no muertos tela. Costa del vampiro es una lista con mucha personalidad, bastante mala, pero tampoco llega a ser una horda Snodling, por suerte. El clásico culto de Slanes, que ayuda bastante a jugar elfos. Esta lista, la de enanos, es de las que menos ha gustado. En su momento es que estuve mirando las listas de enanos y de las listas de enanos me pareció la menos dura de enfrentar. Esta lista, si la miráis, te pasa a básicas y solo tienes como básicas mineros y rompehierros. Me parece que los mineros además no cuentan para el mínimo y los rompehierros son 0,3 o algo así. Ten en cuenta que nosotros tenemos puesto que las unidades de rompehierros son de 10 o más como mínimo, no de 5 más como en sexta. Y luego te manda los barbas largas, los atones y los guerreros a especial. Pero tiene una peculiaridad, es que no hay girocópteros y la única máquina de guerra que hay es el cañón órgano. Con lo cual, sí, es muy rocosa, con los rompehierros, pudiendo meter varias unidades, pero por otro lado, no te dispara prácticamente, o no te dispara lo mismo que te dispararía una lista estándar. Con lo cual, no te mete la misma presión o la misma prisa para entrarle. Te da más tiempo a posicionarte e intentar buscar el hueco, ¿no? Entonces, bueno, esa es la que hemos propuesto. La de enanos del caos de incursión esclavista creo que es la que lleva más centauros o más acceso a centauros. La hueste roja de Tegenhawin es la de los Slizones Cresta Roja, que son más agresivos. El culto de Ulrich y Miedenland para mí son dos listas muy similares que podría haber existido solo una. La del culto de Ulrich tiene más personalidad, la de Miedenland es un mix entre el culto de Ulrich y una lista genérica del Imperio. Merece la pena leérselas porque ya digo, tienen sus propios objetos, sus propios perfiles y tal. El ejército cruzado no tiene mucho, es una lista más enfocada a caballería. La sigmarita tampoco tiene mucho, está un poco al límite de libro que no te aporta mucho y te quita mucho. O sea, de lista que no te aporta ni quita mucho, pero bueno, para quien le apetezca hacer algo un poco trasfondístico. De orcos y goblins está la de goblins nocturnos, por poner una de gente pequeña, aunque tampoco cambia muchísimo. Lo que te da es un objeto mágico y que las unidades de arqueros puedan ser de arqueros goblins nocturnos puedan ser de 10 en vez de 20. Te quita algunas, bueno, te quita bastantes unidades, pues el libro de orcos y goblins tiene muchas cosas. O sea, no son unas ganancias brutales, pero sí es verdad que al que le gusta jugar goblins nocturnos, se hace una lista temática de goblins nocturnos con la lista genérica, como ya vimos en el año pasado. Los machotes de Gringor, que son un poco el otro extremo, jugando a orcos. Y el WoW de las tierras yermas para mí estaba también un poco en el límite. Es una lista en que todo va, digamos, montado, sea en carro, en jabalí o en lobo, que para mí es un poco monótono. O sea, sí, es la forma de jugar agresivo con orcos y goblins. Sacrificas
las peñas de gente ocupándote objetivos, tirándote fanáticos, aportándote potencia de unidad, sacrificas las máquinas de guerra, sacrificas monstruos, o sea, tiene sus penalizaciones, ¿no? Pero es un poco monótona. La Legión Demoníaca, como siempre, y las 3 de Skaven, que son las 3 que tienen un poco más de cosa, que son el Clan Eshin, que probablemente sea la más floja. Básicamente tiene muy poca unidad, tiene las reglas especiales estas de combate nocturno y tal, pero te olía a jugar solo hostigadores, bueno, mucho asesino y tal. La del Clan Moulder, que es una lista con más monstruos y con más ratas ogro, más variantes de rata ogro. Y la del Clan Pestilence, que todo Cristo tiene furia asesina, básicamente, y que hay gente que se muere por el camino y tal. Tiene como un engendro tipo del caos. Bueno, es una lista potentilla, en mi opinión. Bastante buena, pero tampoco es de lo más fácil de llevar por la furia asesina. No está la lista Scryer, porque la lista Scryer básicamente lo que te aportaba era un comandante que tira los puñeteros rayos de disformidad más fuertes todavía de lo normal, que es el tipo de juego Skaven que más aborrecemos los rivales y por el que a la gente no le gusta jugar contra Skaven. Y jugadores Skaven, si no os habéis dado cuenta, a la gente no le gusta jugar contra Skaven. O sea, llevo percibiendo eso ya mucho tiempo. Se le hace pesado. Y es principalmente por las listas, por eso, de evidente gris y ingenieros tirando rayitos, de Yesail, cañón de disformidad y demás mierdas de ese estilo. Que sí que hemos capado los mosquetes, hemos reducido el número de ametralhadoras, o sea, lo hemos capado un poco, ¿no? Pero es que la lista Scry precisamente consiste en ese tipo de máquinas, entonces no tenía sentido que la incluyéramos en este recopilatorio. Y nada más, lógicamente eso no está en la capa 1, está en la capa 2, que aquí tenéis la lista, bueno, la lista de listas alternativas. Algunas lo vemos más claro, los miembros de leyendas en miniatura que otras, pero todas han salido votadas con relativo margen a favor de estar incluidas aquí. Así que serán las listas en las que en el futuro trabajemos más o empecemos por trabajar, y también son las que nos gustaría que se testen. Y si jugáis con o contra estas listas, con el resto de reglas de cortesía aplicadas, es decir, no, yo es que he jugado, yo qué sé, incursión esclavista, pero juego sin reglas de cortesía, no me sirve. O sea, tiene que ser en el entorno de reglas de cortesía. Si jugáis con o contra estas listas y nos podéis dar feedback de las sensaciones de la partida, no de cómo ha acabado, sino, hostia, es que en esto está muy fuerte, es que esto lo echo de menos, la veo bien porque aunque en esto está potente, claro, tiene estas debilidades, mi rival no se ha dado cuenta, pero, ¿sabes? Un poco una valoración de qué sensaciones os transmite. Y yo creo que voy a dejar el vídeo aquí. Ya he repasado toda la votación. Evidentemente hay muchas más cosas que tocar. Si no se han incluido en esta votación es porque requieren herramientas como puedan ser ajustar reglas o ajustar costes de unidades que no abordábamos en esta capa y que queremos hacer en el futuro. Estas reglas de cortesía se van a utilizar en el cuarto torneo de leyendas en miniatura. Sí, cuarto torneo de leyendas en miniatura. No os puedo contar nada más al respecto de momento. Os aconsejo leerlas con atención, ir haciendo vuestras listas y, como siempre, estar atentos al blog. No me enrollo más. Lo siento si en algún momento he estado tosiendo y demás. Llevo una semana bastante perra. Y bueno, espero que este ejercicio, más de transparencia que otra cosa, os haya resultado de interés. Nos vemos pronto por el blog, por el canal o, si hay suerte, en algún evento. Así que hasta pronto desde Leyendas en Miniatura. Chao.